nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Por eso a partir de este día diga, ya no más derrota para mí. A partir de hoy vivo en victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Esperamos que estemos bien, ¿verdad? Firmes en el Señor, sabiendo que nuestro galardón, ¿verdad?, está cerca. Estemos siempre esperando, ¿verdad?, su regreso, pero sin dejar de trabajar, sin dejar de estar haciendo, ¿verdad?, lo que Él nos ha pedido hacer. Y damos gracias a Dios por este momento. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, esta mañana, esta noche, Señor, que escuchamos tu palabra, que nos disponemos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a que nuestro espíritu sea edificado, sea fortalecido, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que muchos de mis hermanos, Señor, tal vez están cansados, están fatigados, Señor, de sus trabajos, de su diario vivir, Señor, de los problemas, de la guerra, Señor, espiritual, Señor, de cualquier enfermedad, Señor. Te pedimos que tu gracia, Señor, esté con ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca su espíritu, Señor, que levantes esas manos caídas, Señor, que vuelvan sus corazones a ti, Señor, y que sean afirmados y confirmados en ti, Señor, arraigados siempre en amor. Padre Celestial, que esta palabra, Señor, pueda ser útil, Señor, para cada uno de ellos, y así como lo es para mí, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bien, entonces en este día vamos a continuar. Dijimos la vez pasada, el sábado anterior, dijimos que vamos a continuar, ¿verdad?, con el tema, porque la verdad que es bastante grande, es bastante amplio, pero el tema de esta hora es gracias a Dios, quien nos da la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios. No sé usted, pero cuando alguien a uno le ayuda, por ejemplo, cuando yo he pasado dificultades o problemas o necesidad, porque no soy un querubín, ¿verdad? Vivo en la tierra y tengo problemas y tengo cosas y tengo que pasar
circunstancias, siempre se agradece cuando alguien le ayuda a uno o cuando alguien le tiende la mano. Y no digamos cuando el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Él mismo es nuestra defensa, Él mismo pelea por nosotros, cuando Él mismo es escudo alrededor nuestro, ¿verdad? Entonces tenemos que tener gratitud. Algo que debe producir en nosotros ser guardados es gratitud. La adoración sabemos que le damos por lo que Él es, porque Él es bueno, porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es digno, porque no hay otro como Él. Pero también adoramos al Señor por sus proezas, por sus maravillas, porque con brazo fuerte, ¿verdad? Sacó a su pueblo y también nos saca a nosotros del lodo cenagoso, nos saca, ¿verdad? Del hoyo de ahí, de cuando somos tirados, ¿verdad? Al foso de los leones, cuando el enemigo quiere que coman nuestras carnes, ¿verdad? Cuando espíritus de muerte, espíritus de enfermedad llegan, el Señor nos da la victoria. Y vamos a leer 1 Corintios, donde vamos a comenzar ahorita en 1 Corintios 15, del verso 56 al 58. El contexto acá es diferente. Aquí se habla sobre la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Sobre el aguijón de la muerte. Ese es el contexto, pero vamos a utilizarlo también y lo vamos a ver en otra perspectiva. Se lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y de aquí sacamos el tema, pero a Dios gracias. Amén. A Dios gracias. Y a mí me encanta escuchar, creo que una tía mía tiene esa palabra, ¿verdad? Cómo le fue en tal cosa, y dice, a Dios gracias, me fue bien. Y es bonito tener eso de que nada hacemos sin Dios, ¿verdad? A Dios gracias por eso, a Dios gracias. Y aquí nos dice el apóstol, ¿verdad? A Dios gracias que nos da la victoria. La victoria aquí se refiere a la muerte, al pecado, pues la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Como que en secuencia del pecado viene la muerte, ¿verdad? Entonces, pero dice a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos un mediador, ¿verdad? Y solo hay un mediador, dice la palabra del Señor, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro mediador. Por medio de Él, nosotros obtenemos la victoria no solo sobre la muerte, que eso es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿verdad? Más ahorita, si tienen sueños, si tienen metas, si están enamorados, si tienen qué sé yo, planes, ¿verdad? Futuros, lo peor que le puede pasar a alguien es la muerte. Entonces, yo vi una noticia, creo que fue en México, la verdad no me recuerdo muy bien el país, pero parece ser que anunciaron mucho una boda y celebraron mucho una boda por redes sociales, y creo que a la semana o 2 semanas, la verdad no recuerdo muy bien el tiempo, pero esta pareja, ¿verdad? Tuvo un accidente y ambos fallecieron después de haberse casado. No estoy diciendo, ¿verdad?, que eso sucede constantemente, pero es interesante cómo en la guerra espiritual muchas cosas suceden porque no solo porque sea el tiempo, sino también hay una guerra espiritual que pelear también. Hay guerras que tenemos que pelear. En Efesios 6:12 leímos el sábado pasado, donde dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No voy a profundizar ahora porque aquí vamos a hacer otro estudio, esto es muy amplio, pero en pocas palabras hay rangos. El enemigo está muy bien organizado, ¿verdad? Así como el ejército, digamos, de una nación, de un país, tiene un ejército, valga la redundancia, tiene un grupo militar,
donde hay rango, donde hay, ¿verdad?, cadetes, donde hay, ¿cómo se llaman?, sargentos, y así hay rangos, ¿verdad? ¿Quién está debajo de quién, bajo autoridad? Así también el enemigo tiene su ejército y tiene rangos y tiene ubicados en posesiones, ¿verdad?, en las regiones celestes, en países, en diferentes ciudades. Hay demonios que son los que se encargan también de, vamos a decir, de influenciar a los seres humanos o de poseer a seres humanos. Los espíritus necesitan un cuerpo para poder funcionar, mas sin embargo hay otros que están en los aires que no necesitan un cuerpo, sino que ellos obstaculizan, digamos así, la bendición del Señor, que la gloria del Señor no descienda a la tierra, o la petición de alguien no sea escuchada, por ejemplo con el caso de Daniel. Entonces aquí hay mucho que tela que cortar, pero interesante que dice que el Señor nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces vamos a ver algo. Aquí nos habla, ¿verdad?, de que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es interesante que el verbo revestir es el mismo que se utiliza en la Septuaginta para escribir el revestimiento de Gedeón por el Espíritu Santo en Jueces 6:34. Usted léalo en su casa, va el libro de Jueces 6:34, cuando Gedeón fue revestido por el Espíritu Santo. Entonces, aquí habla de empoderarnos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que va al Army pudo haber hecho mucho ejercicio en el gym, en el gimnasio, ¿verdad? Puede ser una persona fuerte, una persona sana, pero cuando llega al gimnasio tiene que someterse. Ahí no vale que es hijo de papi, de mami, ahí no vale si es rico, ahí no vale posesión, ahí no vale nada. Ahí tiene que sujetarse y aprender y ser disciplinado, y es probado en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces también el cristiano va a ser probado en diferentes áreas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, si con la rama verde hacen esas cosas, ¿qué no harán con las secas? ¿Qué no van a hacer con nosotros, verdad? Si el enemigo, el adversario tentó a nuestro Dios, a Jesús, ¿cómo no vamos a ser tentados nosotros? También lo va a hacer. Él es atrevido y ese es su trabajo. La Biblia nos dice y nos enseña que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Esa es su misión. Y él día y noche, él no duerme, no es como nosotros, ¿verdad? Él no duerme, él maquina, él nos odia y él siempre está planeando algo para destruirnos, para separarnos, para meter división en la iglesia, para meter división en la familia. Él siempre trabaja y de muy fina manera. Entonces, quisiera mencionar, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado con nuestro adversario. Ignorar al adversario, al contrincante, es ser ignorante. ¿Por qué le digo eso? Por ejemplo, si alguien va a una competición, pongámosle una competición de natación o de, qué sé yo, de básquetbol. Muchas personas que enseñan, muchos coaches, muchas personas que están a cargo de entrenar a un equipo, muchas veces enseñan videos de cómo fue un juego anterior o cómo ha venido el equipo contrario jugando por meses o por años, o su técnica, ¿verdad?, de defensa, su técnica de ataque. La estudian, la repasan y de eso hacen una estrategia a ellos. Lo mismo nosotros, no podemos pelear, ¿verdad?, contra un enemigo ignorando a ese enemigo. No tenemos que ignorar sus maquinaciones, no tenemos que ignorar que vamos a ser atacados. Por eso siempre tenemos que estar preparados. Amén. Entonces nuestro adversario, el diablo, dice en primera de Pedro 5:8, anda como león rugiente. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no lo busca a uno para jugar un juego infantil, ¿verdad? Él quiere devorar. Él quiere matar, él quiere destruir. Ese es su propósito y ese es su fin.
Entonces, para lograrlo Él, también nos estudia a nosotros. También sabe Él qué hacemos y qué no hacemos, ¿verdad? Y Él dice que es el acusador de nuestros hermanos. Él va, no crean que solo de Job fue al cielo y acusó a Job, ¿verdad? Bueno, te ama y te sirve porque tú lo tienes cercado. No, también de nosotros, ¿verdad? ¿Qué dirá el enemigo de nosotros? Decir, bueno, esta se levanta, ¿verdad? A las 7 de la mañana, pero ni ora. Todo el día le puedo poner pensamientos, puedo atacarla, puedo hacer esto porque está en defensa. Se viene a acordar de ti, le decía el Señor, hasta que llega el culto del domingo. Muchos están esperando el domingo, pero toda la semana no buscaron al Señor. ¿Qué dirá el enemigo? Es muy interesante que el enemigo es mentiroso. Dice que es el padre de la mentira, pero muchas veces dice verdades. Debe usted aceptar que estamos en guerra, que nos odia, que es malvado, que no tiene piedad, ¿verdad? Y déjame decirle que simple y sencillamente nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión, el que no es conmigo, contra mí es. Y como nosotros no estamos en las tinieblas, sino que somos de la luz, somos hijos de la luz, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros estamos al lado, en el bando de la luz, de los buenos. Quiere decir que si Satanás no está en este bando, está contra nosotros automáticamente. Entonces no podemos, ¿verdad?, ignorar eso. Entonces en él no hay compasión. Este personaje tiene una intención de destruir al hombre y mujer, niños, adultos, física, moral y espiritualmente. Destruye cuerpo, destruye matrimonio, destruye familias, destruye iglesias, destruye ministerios, roba la felicidad, roba la paz, roba la armonía, roba la unidad, roba el gozo, pero también es muy sutil, que en ocasiones confunde y hace pensar que desea nuestro bien, pero en realidad es solo una artimaña para destruirnos. Entonces es muy importante siempre permanecer en Dios. Cuando usted conoce a Dios, es fácil también identificar la voz del enemigo. También es fácil saber cuándo o cómo va a ser atacado usted también, ¿verdad? Entonces, su poder, en Efesios 2:2 dice que es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Entonces no podemos minimizar su poder. En realidad es poderoso. Esa es la razón por la que tiene éxito muchos planes que él lleva, porque es poderoso. Pero su poder, tenemos que tenerlo claro, es limitado. Diga conmigo, su poder es limitado. Hay alguien que lo limita. Hay alguien que le pone freno, ¿verdad? Hay alguien que de donde él recibe incluso órdenes y obedece. La palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan. Son creyentes porque ellos estuvieron allá arriba en el cielo, conocen a Dios, conocen la Biblia. Entonces ellos conocen, saben y tiemblan, obedecen mucho más que muchos cristianos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que hay que andarles rogando para servir a Dios. No, ellos obedecen. Y es importante también nosotros, ¿verdad?, estar conscientes que el enemigo trabaja en diferentes esferas. O sea, diferentes terrenos, diferentes formas, ¿verdad? Trabaja en la mente y en el alma de las personas. A través de pensamientos o incitaciones a lo malo, también a través de los sentimientos. El enemigo puede hablarte a tu mente en primera persona. Ok, ¿cómo explicarles esto? Así como el Señor, nuestro Dios, acuérdense que Él es un imitador, nos habla a nuestro corazón, nos habla a la mente, nos habla en sueños, nos habla en visiones. Así como el Señor también puede darte el sentir de algo, puedes sentir tú su paz, puedes sentir tú su amor. También en el ambiente se puede sentir una carga pesada. Puedes ver cosas, puedes escuchar cosas cuando hay manifestaciones de Él, ¿verdad? Puedes sentirte irritado, molesto,
como enojado con todo mundo. Y si tú no eres así normalmente, estás bajo ataque, te están poniendo una desesperación, ¿verdad? Mucha gente hay ataques de ansiedad en esos momentos y lo ven como, es que eso está pasando por la pandemia. No, el ataque de ansiedad son espíritus, ¿verdad? Que ya sea que se hayan abierto puertas o simple y sencillamente estás bajo ataque. Tenés que doblar más, digamos, la oración. Si antes orabas media hora todos los días, ahora hazlo 1 hora, hora y media, a modo de estar, ¿verdad? De no dejarle lugar al diablo. Así dice el Señor, no deis lugar al diablo, ¿verdad? No demos lugar a que Él nos lleve a una desesperación extrema. También en Génesis 3, usted puede leer este ejemplo de cómo Él trabaja, cómo Él habló, ¿verdad?, con la mujer, cómo sutilmente dijo medias verdades. Entonces también el enemigo no siempre miente completamente, a veces dice una verdad, pero la distorsiona. Distorsiona la verdad, pone ideas y planes maléficos. Esos son sus planes, ¿va? Entonces es interesante porque él es muy tramposo. Entonces vemos que el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad?, que no debemos ignorar su forma que Él trabaja, porque Él trabaja de una forma muy fina, de donde muchas veces menos nos lo esperamos. Ahí Él mete, ¿verdad?, su cizaña, mete pensamientos, y según es el pensamiento del hombre, ya lo vamos a leer más adelante, está en un proverbio, ¿verdad? Así es Él. Según uno piensa, eso es lo que uno actúa. Entonces, cuando tus pensamientos no están sujetos a Cristo, no puedes ser como Cristo, no puedes actuar como Cristo, no puedes ser libre en la adoración, no puedes ser libre en la oración. Muchas veces hay estorbos y hay dardos. Hay mucha gente que dice, no, yo paso 5 o 10 minutos y no puedo concentrarme en la oración. Me acuerdo de cosas que me han hecho, me acuerdo de, qué sé yo, de los frijoles, que no fue a la tienda, que la escuela. Muchas cosas te pueden venir a la hora de la oración porque al enemigo le interesa fervientemente que no ores, ¿verdad? Una persona que no ora es una persona fácil de confundir, es una persona fácil de comérsela, de devorársela, es una persona fácil de ser confundida, es una persona fácil, ¿verdad?, incluso de matar. Sí, así como lo yo, es fácil de matar. ¿Por qué? Porque el enemigo mata la fe, mata el amor en la familia, mata muchas cosas, porque no hay oración, no hay defensa, no hay revelación del Espíritu Santo. Mencioné en una ocasión, sin oración no hay unción. Entonces, por causa de la unción, dice la palabra, que el yugo se pudre. Cualquier enfermedad, cualquier cosa, la unción la pudre. Pero ¿qué pasa cuando no se ora? Porque hay estorbo, los niños empiezan a llorar, llega la visita a la hora que tú oras. Pasan tantas cosas que una persona natural en la carne no podrá diferenciar que está siendo estorbado para llevar a cabo lo que siempre tenemos que hacer, que es orar. No tenemos vacaciones. Si usted se va a Cancún, se va a Miami, se va a Hawái, la Biblia dice orar sin cesar. En una ocasión, un niño que yo le di clase de escuela dominical, en una ocasión me dijo, yo le pregunté, le digo, ¿cómo te fue en tal parte? Dijo, muy, muy bonito, ellos habían viajado, y de repente le digo yo, y oraron, y allá, y se congregaron. No, me dijeron, si estábamos de vacaciones. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad? Hay veces toman vacaciones en su trabajo, pero también toman vacaciones en la casa de orar. Toman vacaciones, ¿verdad?, de buscar, de congregarse. Eso no es así. Entonces somos presa fácil al enemigo cuando no oramos. Es muy importante. El Espíritu Santo nos da los recursos a todo creyente, porque no hace excepción de persona, a todo creyente. Yo siempre digo, y no me voy a cansar de decir, que Dios no tiene favoritos. Y esa frase yo la tomé de un hermano que se llama Marcos Brunet, ¿verdad? Es un adorador y él dice, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y tú como joven no vas a experimentar a Dios de una forma sobrenatural si no tienes intimidad con Dios. Si no tienes intimidad con Dios, no vas a ser siempre
un cristiano mediocre, un cristiano flacucho, un cristiano débil, un cristiano de apariencia. Y acordémonos que el Señor habla, ¿verdad? Y nos dice que Él a los tibios los va a vomitar de su boca. Entonces, así como en la escuela, en la universidad te piden excelencia. Cuando tú tienes una beca te piden siempre, ¿verdad? Con B o con A+, siempre te piden lo mejor para poder mantener, ¿verdad? La beca. Pero es importante nosotros como cristianos, ¿verdad? Saber que nuestro Dios es un Dios de amor, pero que también es un Dios, ¿verdad? Que nos ayuda, que nos da la victoria en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él nos da la fuerza y el poder, el conocimiento, la arma para poder contrarrestar todo ataque, ¿verdad? Y nos da la sabiduría también. Cuando decimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, eso no quiere decir que el enemigo no use a personas. Sí usa personas. Dijimos al principio, los malos espíritus utilizan un cuerpo porque ellos son espíritu y no pueden operar en un mundo natural si no hay un cuerpo. Hay otras influencias demoníacas que, bueno, eso es muy extenso, pero usualmente necesitan un cuerpo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4, verso 14 al 15, dice, Pablo dice que Alejandro el calderero me ha causado muchos males, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, cuando hay oposición o alguien se levanta en contra, ¿verdad?, de los que predican, en contra de ti, que te ha guardado, en contra de si en tu familia, ¿verdad?, eres el único cristiano, hay mucha gente que se va a levantar en contra tuya y aún gente que está tibia, ¿verdad? Si a ti te ven ferviente, si a ti te ven que Dios te está usando, los mismos celos o envidia también hacen que esa persona sea usada por el enemigo y también puedan hacerte estorbo, pueden hacerte la guerra, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar cuando estamos bajo ataque y no caer en los juegos del enemigo, ¿verdad? No rebajarnos al nivel de ellos. La Biblia dice que nosotros debemos de pagar con bien el mal y no es fácil hacerlo porque no es fácil. Entonces hay muchas veces que uno piensa y repiensa, ¿verdad? Pero es importante pedirle al Señor que nos dé la victoria en todo. Amén. En 2 Tesalonicenses 3, verso 14 a 15, también nos da otro ejemplo. Y dice, si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese dice, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Aquí vemos cómo con sabiduría y con amor, ¿verdad?, puede ser instruido y corregido a alguien que no quiere sujetarse, ¿verdad?, a las órdenes o la ley de las iglesias eclesiásticas, ¿verdad? Muy importante, pero hacerle ver su error, mas sin embargo dice, no le tengas como enemigo. Ese no es tu enemigo, pero hay que corregirle. No es que lo vamos a oír a alguien que está chambreando, ¿verdad? Está diciendo chisme y vamos a decir, no, pues nomás me alejo de él, pero no lo corrijo. No, usted dígale, ¿verdad? Usted puede decirle, hermano, en el amor del Señor, no nos ha llamado el Señor a difundir, ¿verdad?, las obras de Satanás, sino las maravillas que hace nuestro Dios, ¿verdad? Entonces una forma de decirle, no divulgue lo malo. O sea, cosas así, ¿verdad?, que se dan, que podemos, y eso cuando lo vea al hermano de nuevo, ¿verdad?, no se aleje, salúdelo y verá que todo va a marchar bien. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces el enemigo pone pensamientos de impotencia, pensamientos sucios, pensamientos de pecadores, pensamientos de que ese Dios a mí no me escucha, ese fulano, tal hermano es el que está más cerca de Dios, yo estoy bien lejos, yo no soy digno, pensamientos de inferioridad, etcétera, etcétera. O por lo opuesto también puede poner pensamientos de superioridad, ¿verdad? Puede poner pensamientos de
oh, yo soy mejor que el otro, a mí sí me oye Dios, como aquel hombre que oraba, ¿verdad? Y decía, yo no soy como este otro, yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí hago esto y el otro. Entonces puede ser a ambos lados, ¿verdad? Puede ser uno de que le meta de que Dios no te escuche y al otro, oh, yo soy bueno y yo, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado, hay que saber identificar por dónde, ¿verdad?, llega el enemigo. También ataca nuestra identidad, sobre todo en la adolescencia, en la juventud, pero algunos, ¿verdad?, también en la adultez. En los niños, ahora con tanto ataque, ¿verdad?, a la sexualidad que Dios ha dado, atacan la mente, atacan la identidad. En Mateo 4:3 dice que vino el tentador. Recuérdense que Jesús lo llevó el Espíritu, ¿verdad? Fue tomado, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto, pero no fue tentado por el Espíritu, sino por el diablo. Dice aquí en Mateo 4:3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Primero que dijo, si eres, su identidad. Siempre ataque la identidad, ¿verdad? Si a ti, por ejemplo, te pasa algo en el trabajo, te corren del trabajo, o te enfermas, o muere un familiar, siempre la pregunta que es, pero si yo soy hijo de Dios, si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto a mí? Siempre el enemigo va a atacar la identidad. Identidad como hijos de Dios, identidad si no tenemos, por eso leímos al principio Efesios, ¿verdad? Debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir. Hay armadura, parte de la armadura que es de defensa, casi la mayoría, y hay de ataque y para avanzar, ¿verdad? También que son nuestros calzados. Entonces es importante, ¿verdad? Si no tenemos el yelmo de la salvación, podemos dudar de que somos salvos, podemos dudar de que Dios nos ama, podemos dudar en la cabeza. Nuestra mente tiene que estar cubierta, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que el enemigo va a tentarnos de tal forma, de muchas maneras, a modo de que nosotros, ¿verdad?, caigamos seducidos a su petición o a su deseo. Entonces vemos en Lucas 13:11, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba desencorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces este espíritu de enfermedad ataca al cuerpo. Entonces el enemigo también ataca a través de las enfermedades. Hay enfermedades que nos llegan por descuido, ¿verdad? Porque no nos hemos cuidado, porque no nos alimentamos bien, porque tenemos desórdenes alimenticios, porque tal vez algunos, ¿verdad?, por no tener lo suficiente economía, hay otros que por no gastar, por lo que sea, pero hay enfermedades que llegan porque el enemigo no quiere verte sano, ¿verdad? Entonces, como esa mujer tenía 18 años con ese espíritu de enfermedad. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Me lo voy a volver a leer porque la verdad que hay muchos que oyen como que no oyen. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. Esto es importante mencionar y indagar y explorar. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, revestido de poder con el Espíritu Santo? Dice, y como anduvo haciendo bienes, o sea, andaba haciendo el bien, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, él hizo mucha liberación, hizo mucha sanidad divina, ¿verdad? Hizo milagros, porque hay una diferencia entre milagros y sanidad también. Entonces, vemos aquí que fue ungido para eso, ¿verdad? Hay otra parte, otro verso, no lo anoté aquí, pero dice
que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer, ¿verdad?, las obras del diablo, a deshacer todo plan del enemigo. A eso vino el Señor. Y a eso somos llamados nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros somos cuerpo, somos el templo, morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos que también, ¿verdad?, traer luz, traer sanidad, traer liberación, pero necesitamos buscar al Señor. Lo que hizo Jesús. Jesús oraba más. Casi toda la noche pasaba orando. Se alejaba a algunos de sus discípulos, los dejaba descansar a ellos. Él permanecía orando por muchas horas. Y luego el siguiente día, quizás algunos días por la mañana, algunos días al mediodía, o qué sé yo, el Señor, cuando se necesitaba, ¿verdad?, que usara el poder por el cual fue ungido, era nomás de dar orden. Amén. Entonces, y muchas veces pasa lo contrario, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el vivo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo utilizó el poder para el cual se le fue dado. Entonces tenemos que estar alerta contra toda maquinación. No tenemos que dejar que Él gane ventaja sobre nosotros. Así dice 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Nos corresponde entonces a nosotros conocer sus estrategias para no caer presos de sus ataques. Y entonces estar preparados para el contraataque. Esto es imperativo, que conozcamos el plan de Dios. Entonces, si nosotros pertenecemos al ejército de Dios, tenemos un capitán, ¿verdad?, que es Cristo. Nos guía a través, a toda verdad y a toda justicia, a través del Espíritu Santo. Yo tengo que conocer a Dios y conocer su plan. Y eso solo lo conocemos a través de la palabra de Dios y en el secreto. No vas a conocer el plan de Dios si estás de vago, si estás de flojo, si estás de haragán, si no convives con el Espíritu Santo, si no sos guiado por el Espíritu. No podrás entender cuál es la dirección, cuál es la coordenada para ti, ¿verdad? Muchas veces para un problema, mi coordenada o mi dirección o lo que Dios pide de mí tal vez no va a ser lo mismo que a ti, por la capacidad o por, qué sé yo, hay muchos factores, ¿verdad?, que pueden hacer que varíe lo que Dios quiere de ti o quiere de mí, pero en general siempre va a ser bueno. Es muy importante. 2 Corintios 10, capítulo 10, versos 3 al 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque aunque andamos en la carne, todavía andamos en la carne, dije todavía, no soy un querubín, andamos en la carne, aún así nuestra arma, dice, no son carnales. ¿Cuál es nuestra arma? La oración, el ayuno. ¿Qué más? Tenemos que saber cuál es la palabra de Dios. Son nuestras armas. Es importante, ¿verdad?, tener fe, porque la fe dice que proviene del oír, y del oír la palabra de Dios, no de ver novelas, no de perder el tiempo en otras cosas, sino que de oír palabra de Dios. Entonces, si nuestro enemigo es espíritu, las armas que tenemos que usar son espirituales. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que conozcamos, por ejemplo, en el caso de la reina Esther, en la crisis, hizo guerra espiritual. ¿Con qué? Con el ayuno, ¿verdad? Es muy importante cuando Jesús le dijo a sus discípulos que hay espíritus, creo que es en Marcos 9:29, que no salen, dice, si no es con oración y ayuno. No es el ayuno solo, o solo la oración, dice oración y ayuno. Entonces, hay espíritus con otro rango, ¿verdad? Hay veces son muchos, habla en general, no dice hay un espíritu, dice hay espíritus que no salen si no es con oración y ayuno. Entonces debemos ayunar y debemos orar, ¿verdad? Porque es importante que el día que ayunemos haya mucha oración. Y cuando oremos,
santifiquemos el ayuno, o sea, se lo dediquemos a Dios. Si no se lo ofrecemos al Señor, estamos aguantando hambre. Tenemos que saber, ¿verdad?, que el ayuno se entrega a Dios. A nosotros nos enseñaron, cuando se comienza un ayuno, se ofrece al Señor, y cuando terminas, que ya vas a cortar el ayuno, ¿verdad?, que vas a comer algo, beber algo, ya se le entrega al Señor. Sabemos que el verdadero ayuno, ¿verdad?, es tener obras de justicia, pero también necesitamos humillar esta carne y sujetarla, y el ayuno es perfecto para eso. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, con la palabra ganó esa guerra, ¿verdad? Entonces el Señor decía, escrito está. Escrito está. Entonces también dijimos, la oración es importante, orar sin cesar, ¿verdad? Hay que orar, hay que ayunar y hay que tener palabra de Dios. Hay que memorizar la palabra. No que se nos quede nada más en la mente, sino atesorarla en el corazón. Aunque el pueblo se ha olvidado de estas cosas, quizás, ¿verdad? Algunos sí, algunos lo practican, algunos solo se les quedó en la mente, pero ya no lo hacen. Es importante volver a las sendas antiguas, amén. Entonces es importante, cuando se echa fuera espíritus, reprenderlos y atar esos espíritus, ¿verdad? Porque si no lo hacen, lo que va a suceder es que vuelven. En Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. ¿Recuerdan aquel episodio cuando Pablo, ¿verdad?, hubo una serpiente que se le prendió? Y bueno, muchos de los que estaban ahí pensaban que era hombre muerto, ¿verdad? Pero él la sacudió en el fuego. Él la quemó. Esto nos habla, ¿verdad?, que solamente con el Señor, que Él nos dé la victoria, con el fuego de su Espíritu Santo, que quemar todo yugo, que pudre todo yugo, que revienta toda cadena de opresión, tendremos la victoria. Entonces, cuando ya conocemos el espíritu que se está trabajando o está tratando de dañarnos o dañar a nuestros hijos o a la familia, ya podemos reprenderlo. En Mateo 12:29, ya vamos a ir concluyendo. Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí, ojo, dice, porque dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces, para que el enemigo pueda hacer destrozos en un lugar, al más fuerte tiene que haberle puesto una atadura. O le pone una venda en los ojos para que no mire. O hay algo que no está bien, que no concuerda aquí. Entonces dice, para que pueda, dice, saquearlo, primero tiene que atarlo. Entonces hay ataduras muchas veces, ¿verdad? Entonces la expresión de Jesús en estos asuntos era con autoridad. Te ordeno que salgas de él. Tú tienes autoridad de atar y expulsar esos espíritus que atormentan a ti mismo, a tu familia, a tu matrimonio o en la iglesia. El Señor nos ha dado poder y autoridad. Entonces este es un tiempo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, no adormecernos, ir despertando de ese letargo espiritual, ¿verdad? Hay que orar, hay que ayunar, que es la palabra, hay que llenarnos de fe, hay que llenarnos de autoridad, hay que honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestros hechos, con nuestra voz. Es muy importante que le digamos al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, porque gracias a ti que nos das la victoria, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Recuérdense que no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Así dice la palabra de Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que no hay otro nombre mayor, ¿verdad?, en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Nuestro Señor Jesús. Entonces,
en el nombre de Jesús se debe reprender, ¿verdad? Y atar todo espíritu contrario a su espíritu. En Romanos 13, 12 a 14 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y vistámonos, dice, con las armas de la luz. Muy bien. Bueno, hermanos, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar este tema hasta acá y vamos a continuar en otra ocasión, ¿verdad? Con las armas de la luz. Ese será el próximo tema, las armas de la luz. Así que escuche esto. Tal vez usted diga: esto no lo voy a ocupar, o esto no lo necesito, o esto ya lo sé, esto ya lo sabía. Pero es importante, hermanos, no solo saber, sino ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Que estemos despiertos, que no dejemos minar nuestra casa, ¿verdad? Que pongamos vallado en el nombre de Jesús, que guardemos a nuestros hijos, acoracemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Porque el enemigo anda buscando a quien devorar, pero a Dios gracias, que nos da la victoria en el nombre de Jesús. Bendiciones.